El flautista es una película surcoreana de terror basada en la historia del flautista de Hamelin. Después de la devastadora Guerra de Corea, un flautista y su hijo enfermo de tuberculosis emprenden un viaje a Seúl en busca de atención médica. En su camino encuentran un pequeño pueblo que al parecer nadie sabía de su existencia, ya que la guerra fue una etapa muy dura para los habitantes. Así que crearon una comunidad liderada por este señor. Pero cuando el flautista y su hijo llegan al pueblo, notan algo raro en los habitantes. Y es que estos se muestran desconfiados y actúan de manera extraña, lo que hace pensar que algo no está bien. Aún así, el líder de la comunidad los invita a pasar, y el flautista le pide permiso para quedarse un par de días antes de seguir su camino. Una noche, el flautista escucha a uno de los lugareños quejarse sobre una infestación de ratas, que parece imposible de erradicar. Así que hace un trato con el líder y le propone que a cambio de una suma de dinero, utilizará su flauta para sacar a las ratas del pueblo. El líder le explicó al flautista que la situación con las ratas se había vuelto crítica y que habían probado con veneno y trampas, pero nada parecía funcionar. Además, las ratas se habían vuelto agresivas, así que recurrieron a un gato, pero las ratas lo atacaron y lo devoraron. Esto desencadenó que las ratas empezaran a multiplicarse de manera alarmante. La situación se volvió desesperante, e incluso el líder insinuó que las ratas se habían comido a un bebé, y para evitar más ataques, comenzaron a alimentarlas con carne de gato. Al día siguiente, el flautista les explicó el plan a los lugareños. Primero utilizaría un repelente de ratas y con ayuda del viento, este se esparcería a forma de humo, con el objetivo de que todas las ratas salieran. Después, esparcería otro polvo con el cual guiaría a las ratas hacia un camino determinado con ayuda de su flauta. Así que con la ejecución de su plan, el flautista logró encerrar a todas las ratas en una cueva. Después de la victoria sobre las ratas, los habitantes organizaron una fiesta en la que el flautista y su hijo fueron bien recibidos. La chamán del pueblo, a pesar de su timidez, comenzó a entablar una amistad con el flautista, pero cuando el líder se dio cuenta de esto, le advirtió a la chamán que no permitiría que ella saliera del pueblo. Aunque en realidad ella no era chamán, sino que el líder la hacía fingir ese papel. Más adelante, el flautista, cada vez más atraído por la chamán, le pide que se vaya con él y su hijo. Y ella, sintiendo una conexión genuina, le confiesa que los habitantes del pueblo han cometido crímenes atroces, y ella ha sido testigo de todo. Por otro lado, el líder del pueblo reúne a varios habitantes y les cuenta sus sospechas. Cree que el flautista es un espía, y no confía en él. Además, que vio sus intenciones de llevarse a la chamán, lo cual desataría una maldición, y es que creían que anteriormente la muerte de la antigua chamán había traído consigo la plaga de ratas. Así que cuando el flautista va a cobrar su dinero, el líder se lo niega diciéndole que no hizo bien su trabajo. Y cuando intenta tomar su dinero, le cortan los dedos. Mientras grita de dolor, es golpeado por los habitantes. Y su hijo presencia todo con horror y miedo. Así que los corren del pueblo. En ese momento, la chamán aparece con una espada atravesada en el cuerpo. Y con su último esfuerzo, les lanza una maldición antes de caer al suelo sin vida. Todos estaban preocupados por lo que había sucedido anteriormente. Durante la guerra, ellos llegaron al pueblo donde fueron acogidos. Pero debido a que 2 personas tenían lepra, fueron despreciados y la chamán los expulsó del pueblo. Sin embargo, el que ahora es el líder se disculpó y pidió que se les permitiera quedarse hasta que pasara la guerra. Y la chamán aceptó solo por compasión hacia los niños. Pero después, el jefe influenció al pueblo y terminaron encerrando a la chamán y a los leprosos, donde las ratas se los comieron. Pero la chamán pudo salir y les advirtió que morirían de una forma espantosa, pero dejó en duda si los niños morirían o vivirían, por lo que el jefe terminó quemándola, y fue en ese momento cuando salieron todas las ratas. El líder dejó ir al flautista y a su hijo, y les proporcionó una mochila con víveres para el camino. Pero cuando ya iban muy avanzados, el flautista se percató de que había olvidado su flauta, y como estaba exhausto, se quedó dormido.
así que su hijo aprovechó para volver al pueblo y recuperar la flauta de su padre. En su camino sintió hambre y se detuvo a comer, pero ignoraba que el líder había envenenado su comida. Así que cuando el flautista despertó, notó que su hijo no estaba y fue a buscarlo. Lamentablemente, lo encontró sin vida. Después de que le quitaron lo que más quería, algo cambió dentro de él. Necesitaba vengarse. Fue entonces como al anochecer, se aplicó el repelente para ratas en el cuerpo y se manchó los ojos con la sangre de su mano. Luego, con la ayuda de su flauta, liberó a todas las ratas y las condujo de nuevo al pueblo. La masacre fue devastadora. Las ratas devoraron a todos los habitantes, excepto a los niños. Aunque el flautista tuvo un último encuentro con el jefe y le explicó que había desatado la venganza de las ratas porque él no había cumplido con su palabra. Así que al día siguiente los niños se preguntaban dónde estaban sus padres, y a lo lejos escucharon una melodía. Se dieron cuenta de que era el flautista y siguieron el sonido hasta llegar donde estaba él, que con la ayuda de su flauta hizo que los niños entraran en una cueva. El último niño dudó en entrar, pero finalmente lo hizo, y el flautista selló la cueva con una piedra. La predicción de la chamán se había cumplido. Y así termina esta película. El relato que conocemos del libro es sorprendentemente similar al de la película, que ocurrió en la ciudad de Hamelin, ubicada al norte de Alemania, pero un día todo esto cambió debido a una plaga de ratas que eran muy agresivas, ya que atacaban a los perros, a los gatos y a los niños, y además devoraban el alimento de los habitantes, además que destruían todo a su paso. ¿Se imaginan vivir en un entorno así, con ratas por todas partes? Pues eso es lo que los habitantes de Hamelin experimentaban a diario. Y cansados de la situación, los habitantes se dirigieron al alcalde en busca de una solución y estuvieron allí durante horas, pero de repente apareció un hombre con ropa colorida y una flauta colgando del cuello que se presentó como el flautista mágico. Así que este hombre les ofreció ayudarlos con la plaga de ratas a cambio de 1.000.000 de florines, asegurando que tenía un don especial. Y el alcalde aceptó. Así que el flautista cumplió con su parte del trato y con su flauta dirigió a las ratas hacia el río, donde se ahogaron. Sin embargo, el alcalde no cumplió con su promesa y solo le dio 50 florines. El flautista se enfureció y amenazó al alcalde exigiendo que cumpliera su palabra. Pero esto no fue así. Así que aquí inició el macabro plan, y es que el flautista comenzó a tocar su flauta de nuevo. Y con esta hermosa melodía los niños y jóvenes se sintieron atraídos. Así que lo siguieron hasta las montañas, donde se abrió un portal misterioso, y cuando todos los niños entraron, el portal desapareció. Esta historia se supo porque un niño que estaba mal de su pie no logró alcanzar a los demás y por lo tanto no entró en este portal, pero contó que el flautista les había prometido llevarlos a un lugar hermoso, y desde entonces nadie volvió a ver a los niños. Como sabemos, esta historia fue escrita por los hermanos Grimm, y de hecho cuando los hermanos Grimm recopilaron estas historias, pues era gente la que se las contaba, y ellos se basaban en sus relatos para escribir sus cuentos. De hecho, hay registros de que esta historia fue real, y que fue ocurrida en el año de 1284, donde 130 niños desaparecieron misteriosamente. Los expertos creen que esto pudo haber sido un crimen que nunca se resolvió, o que puede estar relacionado con la migración de alemanes en ese año, que fue provocada por la recesión económica, y que quizá confundieron a un flautista con un reclutador, ya que en ese tiempo los reclutadores tocaban un instrumento y usaban ropa colorida. O quizá con una pandemia llamada la danza de Vito, donde los infectados tenían la necesidad compulsiva de bailar hasta caer exhaustos o sin vida. Y bueno, esto ha sido todo por el video de hoy y gracias por llegar al final.